Hola, a través de dos videoteóricas, hoy vamos a referirnos a arquitectura bioclimática y sustentable. En este video comenzamos con los conceptos que hacen a la arquitectura bioclimática. Desmenuzando el propio término bioclimatismo, partimos de bio, vida, clima, conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Llenando de significado a los términos arquitectura bioclimática y hasta urbanismo bioclimático, podemos identificarlos como aquella arquitectura o aquel urbanismo que tratan de aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los usuarios. Aprovechamiento del clima y de las condiciones del entorno a través de recursos de diseño con la finalidad de generar situación de confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y elementos arquitectónicos, sin recurrir a sistemas mecánicos complejos. Está claro que la naturaleza no se puede acomodar a nuestras construcciones, pero sí nuestros diseños pueden acomodarse o adaptarse al medio que lo rodea. Entonces, se trata de procurar el confort térmico con un máximo posible de soluciones arquitectónicas, analizando y considerando el costo energético desde la producción hasta el mantenimiento de los edificios. Es así como esa realidad exterior, con todas las condicionantes del medio, se integra a la realidad interior con los condicionantes de uso a través de soluciones del diseño bioclimático, diseñar el edificio y su entorno inmediato. Repasando los condicionantes externos y analizados los factores naturales, destacamos la incidencia del clima, la topografía o características del relieve y del terreno, la vegetación natural y los ruidos propios de la naturaleza. Cuando hablamos de parámetros climáticos, inicialmente es necesario precisar la ubicación del sitio, y me refiero a los datos de latitud y longitud que definen condiciones generales con referencia al clima. Recordemos que latitud es la distancia angular desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. Del ecuador hacia el polo norte hablamos de latitud norte y del ecuador hacia el polo sur se trata de latitud sur. Mientras que la longitud de un punto en la superficie de la Tierra es el ángulo entre el meridiano de referencia y el meridiano que pasa por ese punto. El meridiano de referencia, aceptado internacionalmente, es el que pasa por el Real Observatorio de Greenwich, al sudeste de Londres, en Inglaterra. La longitud también se mide en grados, minutos y segundos. Por ejemplo, la localización de nuestra ciudad de Mar del Plata es de 38 grados de latitud sur y 57 grados 33 minutos de longitud oeste, medida en su punto de referencia, que es la Plaza San Martín. Los datos de ubicación de un sitio definen el recorrido de los rayos solares, ya que la inclinación de los mismos difiere del ecuador a los polos, lo que a la par produce diferencias en la duración de los días luz. Esto en realidad ocurre en distintos sitios del planeta por la inclinación de los rayos solares y en distintas épocas del año por el movimiento de traslación de la Tierra y las 4 estaciones. Continuando con los parámetros climáticos, nos encontramos con los datos meteorológicos que compendian, por un lado, los llamados elementos climáticos, que son ni más ni menos que todos los fenómenos meteorológicos dependientes entre sí que conforman o determinan el clima de un lugar. Así podemos mencionar la temperatura, la radiación solar, la humedad, las precipitaciones como lluvia, granizo o nieve, la heliofanía, que es la cantidad de horas al día que en un sitio se recibe radiación solar directa, la nubosidad, los vientos. A los elementos del clima se unen los factores climáticos, que son los agentes o situaciones particulares que pueden modificar esos fenómenos meteorológicos, como la forma de la órbita terrestre en su recorrido alrededor del Sol, los movimientos de traslación y rotación de la Tierra, la latitud y altitud del sitio, el relieve y la cercanía o no al mar y corrientes marinas. Así podemos distinguir en todo el planeta y particularmente en nuestro país distintas zonas climáticas, llamadas zonas abiertas, e incluso sitios donde se presentan microclimas propios en una mini región debido a factores específicos que la diferencian de la zona climática en la que está inserta. Y dentro de los elementos del clima, la radiación solar, tan importante de considerar como dato en el diseño de nuestras envolventes,
por su incidencia e influencia en las condiciones de confort, que va a variar según las estaciones del año, que a su vez son consecuencia de los movimientos de traslación de la Tierra alrededor del Sol, según el resto también de las condiciones atmosféricas, y también va a variar de acuerdo a la latitud de cada región. El movimiento de traslación de la Tierra determina dos solsticios, palabra que proviene del latín y que significa sol quieto, que son los solsticios de verano y de invierno. Estos solsticios marcan el día más largo del año en el solsticio de verano, y dura toda esa estación, y el día más corto del año en el solsticio de invierno, que dura también toda la estación, en este caso del invierno. Para el hemisferio sur al que pertenecemos, el solsticio de verano ocurre aproximadamente el 22 de diciembre, cuando en el hemisferio norte inicia el invierno, y nuestro solsticio de invierno tiene lugar aproximadamente el 21 de junio, cuando en el hemisferio norte comienza el verano. Los equinoccios, palabra que deriva también del latín que significa noche igual, guardan un equilibrio entre los días y las noches en todo el planeta. Así, el equinoccio de otoño para el hemisferio sur ocurre aproximadamente el 20 o 21 de marzo, dando inicio a esa estación, mientras que en el hemisferio norte comienza la primavera. Y el equinoccio de primavera para nuestro hemisferio ocurre el 22 o 23 de septiembre, comenzando esa estación, la primavera, cuando en el hemisferio norte empieza el otoño. La importancia de los solsticios y equinoccios y las 4 estaciones se traduce en las variaciones en el recorrido e inclinación de los rayos solares. Y así como tanto en los equinoccios de otoño y primavera el sol sale, por expresarlo en un hablar cotidiano, alrededor de las 6 horas, de las 6 de la mañana, y tiene su posición más alta alrededor del mediodía, se pone alrededor de las 18 horas. En los solsticios la cosa cambia. En el solsticio de verano amanece más temprano. Vemos salir el sol aproximadamente a las 5 horas. Es más alta su posición al mediodía y se pone más tarde, alrededor de las 19 horas. En cambio, en el solsticio de invierno, el sol sale más tarde, alrededor de las 7 horas. Los rayos solares son más tangenciales, más inclinados, por lo tanto no se elevan del mismo modo al mediodía, y se pone alrededor de las 17 horas, es decir, más temprano. Es muy importante conocer acerca de la radiación solar y el comportamiento del Sol y su recorrido en las distintas épocas del año para tomar decisiones respecto al diseño térmico de las envolventes de nuestros edificios. En esta imagen se puede ver claramente la inclinación de los rayos solares en las distintas estaciones del año y en ambos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Cuando pensemos en los aventanamientos, su disposición, tamaño, sistemas de oscurecimiento y hasta extensiones de cubierta tipo aleros o parasoles, será primordial considerar estos datos. Fíjate en estas dos imágenes, consideradas a la misma hora del mediodía. La de la izquierda en invierno y la de la derecha en el mismo exacto sitio, pero en verano. El ángulo de inclinación de los rayos solares más tangencial, más rasante, en el invierno provoca que el árbol proyecte una sombra de mayor longitud. Caso contrario ocurre en la imagen de la derecha con un sol que está más elevado. Con referencia a los parámetros de forestación, son recomendaciones de la arquitectura bioclimática considerar la ubicación, densidad y especies de la forestación natural si lo hubiere. Tomar en cuenta y en relación con la situación climática de la región, que los árboles son pantalla frente a la acción de vientos predominantes, pudiendo generar una efectiva cortina cortavientos, según sean las especies, la densidad y ubicación. Y en cuanto al relieve, al terreno natural, que podrá ser plano u ondulado, el que tenga desniveles y en algunos casos bastante pronunciados, muchas veces más que un contratiempo puede representar la oportunidad de tomar decisiones de diseño en cuanto a dónde y cómo emplazar nuestra construcción, contribuyendo al objetivo general de confort térmico. Como dije al inicio, la arquitectura bioclimática se basa en el conocimiento y aprovechamiento de las condiciones medioambientales, algunas de las cuales acabo de recordar, para tomar decisiones de diseño del propio edificio y de su entorno,
con la finalidad de generar la necesaria situación de confort térmico interior. Diseño y elementos arquitectónicos por sobre sistemas mecánicos complejos de acondicionamiento térmico, es decir, acomodarnos, adaptarnos a la naturaleza. Así surgen en el bioclimatismo arquitectónico los factores creados por el hombre para el logro de su objetivo, factores cuyo límite es el límite de la creatividad. Son los que mueven a la toma de decisiones en cuanto a emplazamiento o ubicación del edificio en el terreno, orientación o disposición del mismo dentro del espacio disponible, hacer uso del recurso de taludes o desmontes y de barreras forestales, considerar, relacionarse e integrarse con la trama urbana, el diseño de los espacios interiores en concordancia con los factores medioambientales, la determinación de las formas edilicias en coherencia con el resto de las decisiones, claro está el diseño a conciencia de la envolvente, la selección de los materiales de construcción y las tecnologías para su materialización y todo otro recurso de diseño que sume. Y comencemos con el emplazamiento. A partir de los datos del clima, el sitio, el recorrido del sol y las sombras que provoca, en síntesis, conocido todo lo que hemos estado comentando, podremos analizar, en definitiva, la región para decidir con criterio el emplazamiento de nuestro edificio. Siempre en la premisa mixta de captar y conservar la energía térmica en invierno y protegernos del exceso de radiación solar en verano. Considerar con preferencia las zonas protegidas naturalmente, saber que resguardarse del viento es protegerse térmicamente, valerse de hondonadas o taludes, de pliegues de terreno. Pero también concluir que en zonas plenamente urbanas son mayores las limitaciones en cuanto a variantes en este sentido, como es obvio. De todos modos, siempre el concepto de cómo apropiarse del sitio marca las decisiones a tomar. Terrenos en desniveles, donde puedo decidir separarme o, por el contrario, apoyarme, recostarme en beneficio de la tan necesaria y conveniente reducción del flujo térmico. Si pasamos a la forestación, podemos decir que independientemente de la vegetación que pueda hallarse en el terreno, la arquitectura bioclimática rescata la función de la vegetación natural o de implante, dado que obstruye, filtra y refleja la radiación solar, modifica el movimiento del aire, filtrándolo y guiándolo. Altera o cambia también el impacto de la lluvia y la evaporación del agua del suelo. Cuando se conforman barreras forestales, estos efectos se potencian y llegan a absorber el 90% de las radiaciones solares y reducir el viento a un 10% de su velocidad en terreno libre. Asimismo, puede disminuir la temperatura hasta 7 grados centígrados por debajo de la del aire, y en algunos casos incrementa la temperatura por la noche. Son de significación y propios de ser analizados la ubicación, densidad y tipos de especies a seleccionar según la finalidad que se pretende lograr. Por ejemplo, cuando se requiere protección del sol en verano y protección contra los vientos en invierno, los árboles de hojas perennes son los más adecuados. En cambio, si se busca protección del sol en verano y ganancia de radiación solar en invierno, los árboles de hojas caducas son los que se recomiendan. Para el verano, un árbol o planta que proyecte sombra sobre un edificio o ventana puede ser la diferencia entre confort o disconfort. Los árboles de hojas caducas son el ideal para esta situación, con hojas en verano, sin hojas y dejando pasar el sol en invierno para permitir la radiación directa. Cuando por el contrario es necesario proteger el edificio contra el viento en condiciones de invierno, es apropiado situar vegetación de hoja perenne en las cercanías del edificio para así desviar el viento. Veamos ahora agrupamiento. En el caso de conjuntos residenciales de 2 o más viviendas que tienen varias características en común, como ser parte de un mismo proyecto, de un tiempo de construcción compartido, generalmente de igual tipo habitacional, y hasta el costo muchas veces los aúna, desde el punto de vista del acondicionamiento térmico, resultan soluciones convenientes que las unidades habitacionales se agrupen, en lugar de disponerse de modo aislado. De esa manera, el o los muros divisorios entre viviendas no significarán pérdida o ganancia de calor como si los limitasen hacia el exterior, o como si limitasen al exterior.
Veamos algo sobre orientación del edificio y sus cerramientos, que es un concepto básico del bioclimatismo. Con una orientación adecuada, se capta más radiación solar en invierno y menos en verano, como es conveniente aprovechando el recorrido del sol. También influirá en la implantación del edificio el conocimiento de la dirección e intensidad de los vientos dominantes. El diseño y distribución espacial interior estará en correlato con estos factores climáticos que inciden en las condiciones de confort de cada uno de los ambientes. Veamos compacidad. Desde el punto de vista bioclimático, la forma óptima para nuestros edificios se define como aquella que contribuye a reducir el flujo térmico, para minimizar las ganancias de calor en verano y las pérdidas en invierno. Por lo tanto, a priori, la idea es reducir la superficie de contacto interior-exterior para un mismo volumen interior. La forma de un edificio tiene gran influencia en los costos de construcción y mantenimiento, tanto estructural como energético. Pero es importante comprender que el incremento en metros de fachada no solo provoca mayores costos de construcción, sino que también genera una mayor superficie expuesta que disipa o capta más energía térmica. Entonces, un edificio compacto tendrá menor costo de construcción, menores pérdidas o ganancias de calor, menores costos de mantenimiento y reposición. Son recomendaciones en correlato con el fenómeno físico, así como la disposición de los ambientes en dos plantas, dos niveles, que tiene ventaja por sobre una planta por reducirse el flujo térmico por techos, o como así también tener en claro que la tierra, el terreno, reduce los efectos de los cambios de temperatura debido a su mayor inercia térmica respecto al aire. Y veamos el diseño de la envolvente. En cuanto al diseño en sí de la envolvente, materiales y espesores de muros, aberturas, techos y pisos, la arquitectura bioclimática considera todos los conceptos que venimos desarrollando en esta unidad temática para optimizar las condiciones de resistencia térmica. Son las que verificamos fehacientemente traduciendo el fenómeno del flujo térmico a expresiones matemáticas, permitiéndonos arribar a conclusiones más certeras. Asimismo, apuntando al control de la incidencia de la radiación solar, considerar a la hora de elegir los materiales de terminación de las envolventes que las superficies oscuras y o rugosas absorben más los rayos solares y por contraposición los tonos claros y superficies pulidas o lisas los reflejan. Veamos algo sobre el control del dimensionamiento de las superficies acristaladas. Controlar las dimensiones de las aberturas que no resulten excesivas, de tal modo de evitar pérdidas o ganancias de calor inconvenientes, cuyo efecto puede ser tanto más severo según la orientación de que se trate y de los parámetros climáticos en general de la región en que está ubicado el edificio. Las recomendaciones de la arquitectura bioclimática consisten en no exceder de un 40 a un 60% de la envolvente vertical con aberturas en la orientación norte, un 10 a un 15% al sur y menos del 20% en las orientaciones este y oeste. Los acristalamientos constituyen el principal captador de energía solar hacia el interior del edificio. Puede ser vidrio monolítico, una o más láminas de vidrio, incoloros o no, especialmente tratados con eficiencia térmica o no, y doble vidriados herméticos compuestos por dos o más láminas de vidrio monolíticos separados entre sí por una o más cámaras de aire herméticamente cerradas. El DVH o doble vidriado hermético, con esta conformación, evita el intercambio de calor por convección y conducción, lo que le confiere un mejor comportamiento de resistencia al paso de la energía térmica. ¿Y qué pasa con los sistemas de oscurecimiento? Continuando con las aberturas, se recomiendan protecciones solares, sistemas de oscurecimiento vertical u horizontal, que son efectivos cuando se reciben rayos con ángulos de inclinación pequeños, rasantes, tangenciales, que generan molestia o deslumbran. Los voladizos o aleros horizontales fijos filtran los rayos solares que tienen un mayor ángulo de incidencia, es decir, cuando el sol está en una posición más alta, pero reduce a la par la entrada de luz natural y son poco apropiados para orientaciones este y oeste.
Los sistemas de celosía permiten el paso de la luz, o sea, de la luminosidad, pero a la vez impiden total o parcialmente el paso de la radiación solar directa al interior del edificio en condiciones de verano. En las orientaciones este y oeste, en que los rayos solares inciden a baja altura, es preferible utilizar mecanismos verticales regulables para controlar la radiación directa solar y permitir la entrada de luz y las vistas en los momentos del día en los que la protección solar no sea tan necesaria. Los toldos son un recurso bastante común para cualquier orientación, ya que se adapta su posición a cada situación concreta. Las persianas de enrollar regulables se fabrican en madera, plástico, aluminio, y hay tantos otros sistemas de oscurecimiento, hasta los cortinados pesados en el interior. Hermeticidad en las carpinterías. Recomendaciones en cuanto a una mayor hermeticidad de las carpinterías. El sistema de doble contacto en el que la hoja se monta sobre el marco favorece la situación. También se realizan ensayos para asegurar la adecuada prestación en aberturas de aluminio, por ejemplo, a fin de asegurar esa hermeticidad, la del aire, y la estanqueidad del agua, siendo de especial utilidad para edificios de gran altura o cercanos a la costa. Son ensayos de hermeticidad del aire y de estanqueidad al agua que también se realizan mediciones de presión de vientos. Ventilación. Así como debemos cuidar la hermeticidad en las aberturas a la par, es importante favorecer una adecuada ventilación en los locales habitables, lo que contribuye con las condiciones de confort, salvo que la temperatura exterior supere los 30 o 34 grados centígrados con una humedad relativa de 70 a 90%. Lo ideal es la ventilación cruzada natural, que es cuando las aberturas del ambiente se disponen en paredes opuestas, lo que permite la entrada y salida de aire renovándolo. Y los espacios fuelle entre interior y exterior. La disposición de espacios intermedios en los accesos crean un fuelle entre el exterior e interior, controlando y reduciendo el flujo térmico en cada apertura y cierre. Así funcionan los zaguanes o hall de entrada, espacios de transición entre el exterior y los ambientes habitables. Y en edificios públicos, por ejemplo, hoteles o grandes construcciones de afluencia de mucho público, muchos usuarios, las puertas giratorias cumplen en ese caso el mismo rol. Y continuamos hoy mismo con propiedades térmicas 3B, arquitectura sustentable.